Buenos días. Hemos cantado la última canción y... No, aquí se pone... hemos cantado esta canción. ¿Cómo se lo va Pablo desde acá con esta canción? La gente cantan todos, emocionados algunos, muchos emocionados. Bien, que dice cuán grande es Dios. ¿Quién dice amén a esto? Bien, vamos a quedarnos toda la tarde hoy alabando a Dios. Levanta la mano quien puede quedarse toda la tarde. Vamos a cantar a Dios. Levanta la mano quien puede. Bien, sacala del repertorio de la canción. Después le decimos. Bien, ahí tenemos un gran problema. Ya empezamos con un problema, que creemos en un Dios grande, ¿sí? Pero ese Dios grande solamente es grande para resolver nuestros problemas y para acomodarse a nuestra vida y a lo que a nosotros nos parece que debería acomodarse Dios, ¿no? El lunes pueden venir a alabar a Dios unas horas. Levanten la mano quien puede el lunes. 2, 3, 4, 5. Martes. Ya han bajado las manos. Bien. O sea, no pueden. Bien. Me tocaba Dios Todopoderoso. ¿Puedo tocar otro tema entonces? ¿Va a ese? Bueno. ¿Se dan cuenta que qué difícil es hablar de un Dios grande y después complementar, o que más bien que nos complementemos nosotros a ese Dios grande y creerle a ese Dios grande para que haga lo que quiera hacer ese Dios grande en nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta, no? Alabamos a Dios y le damos gloria a Dios por las cosas que vemos que hace, pero no le damos la gloria a Dios cuando vemos que no hace. Y sigue siendo el mismo Dios grande y todopoderoso. Porque quizás hemos crecido con esta idea de que Dios es poderoso, pero Dios tiene que suplir, tiene que adaptarse y tiene que acomodarse a lo que yo necesito a ese Dios grande y a lo que tiene que hacer ese Dios grande en mi vida y a lo que yo creo que Dios tiene que hacer, y por eso es grande en ese momento. Cuando hablamos de ese Dios grande y pensamos, bueno, entonces, ¿qué tengo para ofrecerle a ese Dios grande? Y ahí empezamos a bajar brazos y a decir, bueno, no, lo que pasa es que tengo compromiso, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Era solamente una prueba. Seguramente tenemos que almorzar, todos queremos almorzar y algunos duermen la siesta, otra cosa, pero tenemos un problema serio, ¿verdad? Hemos quizá encerrado a Dios en 4 paredes, ¿verdad? En 4 paredes, y es necesario, y es mi deseo que podamos hacer esto, es necesario ensanchar las paredes de nuestra iglesia, en el sentido de ver a Dios un poco más grande y afuera de lo que nosotros vemos. Fíjense que Dios llama a Abraham con 99 años, ¿sí? Y le dice Dios a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, versículo 1, yo soy. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Es el Dios omnisciente. Omnisciente quiere decir, omni es todo, poder, ¿verdad? Y cuando dice que es todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que todo lo puede, ¿cierto? Que todo lo puede. Entonces, cuando encontramos muchas veces impedimentos en nuestra vida, siempre atribuimos por ahí a que, bueno, es la voluntad de Dios. Y nos conformamos en un conformismo, ¿verdad?, en nuestra vida, de pensar que todo aquello que no funciona, que no nos sale, es porque es la voluntad de Dios. Y quizás muchas de esas veces sea nuestra incredulidad, es creerle a Dios. Pensaba en estas 4 paredes y me hizo acordar a Pedro. Ayer me tocó compartir en un fogón en Cinco Saltos de esto, ¿no? De los desafíos
de creerle a Dios. Y estaban los discípulos en la barca, en esa barca que podía ser el lugar, el sitio seguro para ellos, ¿verdad? El lugar seguro. Y solamente Pedro se anima a creerle a Jesús, le cree y sale de ese lugar seguro y se anima a caminar por un momento. Estoy pensando que muchas veces vivimos en nuestro lugar seguro. Está bien, cantamos de maravilla y esta canción la entonamos bien y nos emociona. Llegamos a emocionarnos a decir que Dios es grande, pero no sale más allá de eso. No va más allá de eso. Le creemos mientras que todo esté bien, ¿no? Dentro de estas cuatro paredes y quizás a veces afuera, pero ahí le creemos. Pero no me pidas que crea que Dios es más grande todavía. Y Dios es más grande todavía. Les contaba a los chicos los planes que Dios tiene para nosotros, que muchas veces no los vivimos, no porque Dios los muestra y lo quita, los muestra y lo quita, es porque nosotros no le creemos a Dios, ¿verdad? No le creemos. Abraham dice que tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios omnipotente, todopoderoso. Y le dijo Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Era complicado para una persona mayor, con 99 años, creer todo lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Ahí lo llama y le dice: yo voy a hacer un pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Uno puede pensar, sí, bueno, sí, Señor, te alabo, sos grande, sos poderoso, pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo puedo creer esto, no puedo creer que con 99 años quieras formar descendencia, que yo sea de bendición. Es como que la carrera mía terminó, está terminando, y a esta altura, ¿qué tan poderoso es Dios? Dios es todopoderoso, todopoderoso. Algunos hablan de la esencia de Dios, ¿no? Que en esencia Dios es bueno. No me gusta porque es como poner a Dios como en una camilla a experimentar, ¿no? A ver, en esencia, cómo es Dios, investigarlo a Él. Pero Dios es todopoderoso. Dios, su poder no fue adquirido, no fue traspasado por alguien, no lo aprendió. Él fue, es y será siempre todopoderoso. ¿Se dan cuenta lo que significa esto para nosotros, que somos sus hijos? Acá podríamos terminar el mensaje y decir, bueno, hay mucho para hablar de esto, ¿cierto? Si este Dios es todopoderoso, lo puede todo, y somos sus hijos, y somos su pueblo, y somos su esposa, entonces hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, pero hay más para hacer, ¿cierto? Hay mucho para hacer. Más que hablar, hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Si le creemos a este Dios poderoso. Pero como decíamos al principio, tenemos un problema nosotros serio, que es, hay mucha emoción, nos entusiasma la canción, en este momento le creemos, le alabamos, decimos que Dios es grande, pero a la hora de hacer es como que Dios se va achicando, ¿no? Cada vez más. Y en medio de la tormenta, le pasó a Pedro, y en medio de la tormenta se hace todavía más pequeño. Y surgen un montón de preguntas. ¿Será que este Dios todopoderoso está interesado en resolver este problema? ¿No nos pasa muchas veces, o no es nuestra conducta habitual, que esas oraciones contestadas, uno dice gloria a Dios y dice amén, y cantamos y alabamos a Dios, ¿cierto? Y esas oraciones no respondidas también tienen un gloria a Dios, también tienen un exaltar el nombre de Dios por su poder. Y empezamos a catalogar y decir, no, entonces Dios seguramente en estas cosas se interesa, en estas cosas por ahí nos interesa mucho. Dios siempre
es todopoderoso. Y nos pide a nosotros un paso de fe. Dios nunca deja de ser todopoderoso. Nunca deja de serlo. Nunca. No importa si nuestra oración todavía no fue respondida. No importa cuál resultó la respuesta de la oración. No importa. Nuestras preguntas, ¿verdad? Nuestras dudas, no le quitan el poder a Dios. No le quitan el poder. Dios sigue siendo todopoderoso. Esto nos tiene que bastar para creerle y para decirle sí a Dios. Para decirle sí. Dios espera, creo que alguna vez lo hablé, ¿no? Que Dios espera nuestro sí y creerle, sin dudar. Y sacamos la calculadora, entonces no, pero la cuenta no me da, viste, que sí, le creo, pero, y siempre hay muchos peros, ¿no? Acá y allá, y tenemos un montón de peros. Es creerle a Dios, no es creer en un invento, o en alguna persona, o en alguna iglesia. Es creerle a Dios. Y no hay vuelta, no hay forma de que podamos cambiar esto y decir, no, lo que pasa, no hay una excusa. Si Dios es todopoderoso y Él me pide que le crea, se cumplirán muchas cosas, ¿no? Eso de mover la montaña por la fe y que se arroja al mar, se puede hacer. No, lo que pasa que no. Lo que pasa, ¿se puede o no se puede? No responden, algunos están dudando, pero si le creyésemos más a Dios, esos planes que tiene Dios para cada uno, creo que veríamos maravillas, quedaríamos admirados y asombrados del poder de Dios. Nos perdemos un montón de bendiciones, nos perdemos un montón de esos planes que Dios preparó de antemano, de esas obras que Dios preparó de antemano. Pensaba en Jesús cuando estuvo en la tierra con cuerpo humano, ¿verdad? Jesús no dejó de ser todopoderoso. Él dijo, yo soy el alfa, en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Jesús no dejó de ser todopoderoso, pero Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no le quitó el poder a Jesucristo. Tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Mateo capítulo 26, versículo 51. Mateo capítulo 26, versículo 51. A veces creemos, sí, Dios es todopoderoso, pero hay que dar una mano a Dios. ¿Cierto? Hay que dar una mano. Seguramente yo tengo que hacer algo de mi parte para que ese plan de Dios se concrete. Y al final no sabemos si fue el plan que se cumplió por voluntad de Dios o porque nosotros mismos, ¿verdad?, metimos mano e hicimos. Dice que cuando iba a ser arrestado Jesús, ¿se acuerdan? Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. Versículo 53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Todo el poder. Él siempre tuvo todo el poder, pero sometió
su voluntad y su vida a los planes de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Qué pensamos nosotros? Jesús le dice, ¿o piensas que no puedo? ¿Qué estás pensando? ¿Que no puedo en este momento arreglar esto? ¿Podía arreglarlo en un momento, Jesús? Lo podía arreglar muy fácil. Aparte de ser un gran privilegio, ¿no creemos que entonces tenemos todo a favor? ¿Que no hay nada que perder si le creemos a Él? Nada hay que se pierda. No perdemos nada. No hay nada, ni un día, que podemos decir este fue perdido cuando le creemos a Él. No hay pérdida. No hay pérdida ni de trabajo, ni de esfuerzo, ni de inversión, ni de vidas, cuando le creemos a Él. Jeremías capítulo 32, versículo 27, versículos conocidos acerca de este Dios todopoderoso y lo que Él puede hacer. Dijo el profeta en el capítulo 32, versículo 27, Dios dice, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne, el Dios de toda carne, el creador de todo. Soy el dueño. Aunque la gente se considera que vive su vida o que es independiente o que no, yo no acepto, no creo, no. Dios es el dueño de todo. Sigue siendo el dueño, ¿verdad? Y Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? Hay como un cortocircuito, ¿no? ¿Vieron cuando hay un problema en casa? ¿Sí? No prende alguna llave, no prende, a otra sí, y hay un corto en los cables y hay que arreglar. ¿Qué pasa si este Dios es el Dios que todo lo puede? ¿Cómo muchas veces no logramos, ¿verdad?, obtener esa promesa, esa bendición, o no logramos por ahí caminar en ese camino que también Dios le propuso a Abraham? ¿Hay algo imposible para mí? Entonces, ¿dónde está el problema? Si vamos a la cadena de responsables, bueno, Dios, que tiene todo el poder, después seguimos nosotros y no hay nadie más, ¿no? Entonces, ¿dónde hay un cortocircuito? ¿Cuál es el problema? Muchas veces decimos, bueno, el diablo que mete la cola ahí y que nos quiere distraer y nos quiere hacer creer otra cosa y un montón de cosas. Pero somos nosotros responsables frente a Dios, ¿sí?, de que ese plan que Él tiene para nosotros, entonces se haga realidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Se acuerdan cuando Sara, la esposa de Abraham, fueron visitados por unos hombres que le anunciaron algo a Sara, que iba a quedar embarazada y a tener un hijo? ¿Qué hizo Sara? Se rió. Hacía poquito Dios había llamado a Abraham, ¿verdad?, a los 99 años. Hacía poquito había sido circuncidado Abraham también con 99 años, junto con Ismael. Y aparecen estos hombres, ahí vamos a leerlo, Génesis capítulo 18, versículo 10. Tres hombres que estaban parados frente a él, versículo 2. Abraham los invita a su casa. Y en el versículo 9 ellos hablan con Abraham y dicen, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, al año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando, ¿verdad?, a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? Versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Quizá no nos reímos nosotros de Dios.
Quizá no nos reímos, pero sí que da vueltas en nuestra cabeza, ¿verdad? Y lo que menos hacemos es creerle a Dios. ¿Acaso hay algo demasiado difícil? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Enfermedad? ¿Economía? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Dios puede hacer todo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sin embargo, Dios dice, bueno, te reíste, te burlaste de mí, se terminó. ¿Verdad? Terminó ahí todo, el plan con Abraham, el plan con... ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Se terminó todo? Fíjense que Dios, aún en eso, es compasivo con nosotros. Si fuese por nuestra credulidad o incredulidad, que Dios se alejara o se acercara a nosotros, estaríamos lejos de Dios. Sin embargo, Dios sigue mostrándonos evidencias y pruebas en nuestra vida de que Él puede hacer lo imposible, que no nos paga conforme a lo que nosotros manifestamos, que nos reímos o que nos burlamos, que decimos, Dios va a hacer eso. No creo, tan grave es lo mío que no tiene solución. ¿Hay algo demasiado difícil? Todavía me sigo preguntando acerca de esto de cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y el Señor les dijo antes de irse, no se vayan de Jerusalén, van a recibir, ¿qué cosa? Poder. Sí, pero tenemos poder, Señor. Mirá cómo hacemos campamentos lindos. Tenemos un gran poder, ¿no? Señor, mirá cómo cantamos, tenemos poder. Gracias por el poder que nos diste. Cantamos bien. Logramos, ¿verdad?, conformar ahí los músicos y está bueno. Eso es una prueba del poder. ¿Con eso nos conformamos? Músicos hay en todo el mundo, ¿no? Gracias, Señor, por el poder, porque logramos llenar el salón acá. Sí, podemos decir, es solamente por el poder de Dios, pero solamente es el poder de Dios. Hasta ahí llega el poder de Dios. Por eso decíamos al principio, muchas veces nosotros le ponemos las cuatro paredes, que no se las ponemos en realidad porque Dios no está limitado a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pero en nuestra mente y en nuestra vida vivimos con un Dios que hemos encerrado y decimos que Dios puede hacer esto. Es como una lista que tenemos de lo que Dios puede hacer, y fuera de eso es como terreno inhóspito, mejor no nos metamos, porque nadie se metió. ¿Vieron esos lugares cuando en las películas antiguas donde había como una imagen fea de algo, donde la gente decía, no, acá no podemos traspasar, ¿no? Porque esa imagen quiere decir que no podemos pasar porque allá hay tal cosa? Parece que vivimos así, ¿no? Dios actúa con poder en muchas cosas, pero es como que hay algo, ¿no?, que nadie conoce, o por lo menos nosotros no conocemos, que desconocemos totalmente, que mejor no meterse. Imagínense a Pedro también, en la misma actitud. ¿Cómo voy si ninguno lo hace? Ese terreno de bajarse de la barca y caminar es un terreno desconocido, ¿no? Era desconocido para cualquier hombre, para cualquiera. Ni siquiera cuando cruzaron el Mar Rojo caminaron sobre el agua, era tierra seca, ¿cierto? Caminar sobre el agua ahora era un terreno desconocido para todos. Sin embargo, Pedro dijo, yo pruebo. Porque no, si es Jesús, ¿quién es el que está ahí? Dios. Bien. ¿Qué puedo perder? Nada, si es Dios. Tenemos que comenzar a romper eso, esa estructura y esa lista, romperla. De las cosas que Dios puede hacer. Romperla. Dios puede hacer todo. 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 No hay nada imposible. Recibiréis poder, Hechos 1:8,
Solamente cuando llega el Espíritu Santo, cuando tengan el Espíritu Santo, ¿eh? Si no, no. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito iban a recibir ese poder? Para ser testigos. Fue el último mensaje de Jesús. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo a su vida y van a ser testigos, me serán testigos. Ese es el propósito principal de la iglesia. Es el primero, ser testigos. Ser testigos. Aún para ser testigos necesitamos el poder de Dios. Aún para ser testigos necesitamos el poder de Dios. Y nos preguntamos entonces, y podemos quizás pensar en lo que estamos haciendo, ¿dónde notamos que se está manifestando el poder de Dios? Nos hemos hecho la pregunta muchas veces en casa en cuanto a lo que hacemos, ¿verdad? ¿Dónde se está manifestando el poder de Dios? ¿Darle un vaso de leche a los niños? Lo puede hacer cualquiera. ¿En qué otra cosa? A ver, ¿en qué otra cosa? Hablamos, ¿no?, de la música, hablamos un montón de cosas. Y nos conformamos con eso. Y decimos, esto es el poder de Dios. ¿Dónde estamos obedeciendo en cuanto al ir? ¿Verdad? Al ir. Y si hemos confesado, como cantábamos en esta canción, cuán grande es Dios, y le hemos confesado como nuestro Dios, ¿verdad? ¿Dónde se manifiesta Dios en nuestra vida? ¿En qué nos damos cuenta que se está manifestando Dios en nuestra vida? Con poder. Con poder. Uno puede hablar de lo grande que es su problema. Cualquiera puede decir, no, pero lo que pasa es que mi problema es así de grande. Bueno, pero Dios es más grande. Y podés agrandar más el problema. Pero yo estoy pasando por esto. Pero Dios es más grande y es todopoderoso. Pero lo que me pasa a mí, pero Dios es más grande que eso. Pero mi familia, Dios es más grande. Mi salud, Dios es más grande. ¿Dónde se está manifestando este Dios todopoderoso en nuestra vida? Y es un buen análisis para saber, ¿le estamos creyendo a este Dios todopoderoso o no? Es nuestro Dios, hemos dicho al principio, ese es nuestro Dios. Nos escogió. Estamos acá, como dice, como su iglesia, como su novia, como sacerdotes de Dios, como embajadores. ¿Qué estamos manifestando? ¿Qué estamos contando de este Dios todopoderoso? Algunos dijeron que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Algunos se dieron cuenta, vimos su gloria, vimos cuán grande era Dios. Juan el Bautista dijo, Mateo capítulo 3, versículo 11, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que no soy digno de atar los cordones de las sandalias, él es más poderoso que yo. Algunos parece que podían percibir a este Dios todopoderoso, y fíjense que esas personas que percibieron esto vivieron vidas distintas. ¿Se dieron cuenta? Esas personas que se dieron cuenta, este Dios es más grande, es más grande. Esas personas vivieron vidas distintas. Hoy es el mundo del conformismo, ¿no? De conformarse. Aceptamos lo que venga, aceptamos cualquier cosa. Escuchaba leí un artículo en internet que, bueno, la alarma era de que un pastor había sido nombrado un nuevo pastor que se consideraba que no era ni hombre ni mujer, ¿no? Y la gente no se alarma de eso. ¿Por qué? Porque estamos todos los días tan bombardeados con estos temas, ¿verdad? Que llegamos a un punto de que hasta parece normal, ¿cierto? Parece normal. ¿Dónde está este Dios todopoderoso y dónde están sus obras en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasos
estamos dando? ¿Le estoy creyendo? ¿Le estamos creyendo? ¿Estamos haciendo lo que otros no hacen? Hablamos con los chicos ayer. Decíamos, por lo general, hasta que no haga alguien algo, el resto no hace, ¿no? Esperamos que alguien se anime. Y si probó y le fue bien, ahí sale todo el malón haciendo lo mismo. Pero nadie se arriesga. ¿Para qué arriesgarse? El lugar cómodo está acá. El lugar tranquilo está acá. ¿Para qué voy a arriesgar? ¿Para qué voy a probar lo desconocido? ¿Qué es lo que tiene Dios preparado para mí que ya no me guste? Nada hay imposible para Dios. Él es todopoderoso. Y muchas veces decimos, cuando maduramos, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes. Es normal en los humanos, en los hombres, ¿no? Vas madurando y ya no jugás con autitos. Algunos sí, no, por la duda, no quiero ofender a nadie. No jugás, vas madurando, no jugás con la Play, chicos. No jugás a la compu ya. Te pones grande y dejás lo que era de niño. Después hay tratamiento para estos chicos acá que... ¿cierto? Maduramos y dejamos de hacer las cosas que por ahí hacemos antes, que eran cosas de niño. El pueblo de Israel una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez hacía lo mismo. ¿Cuál es la actitud de ellos? El problema es que ellos salen de Egipto por mano poderosa, mano todopoderosa de Dios, ¿sí? Y cantan una canción, ¿verdad? María escribe una canción y canta el pueblo alegre esa canción. No duró mucho la alegría. ¿Cuánto duró? ¿Hasta dónde? Hasta el primer problema, ¿verdad? Hasta el primer problema. Pero esto no cambió, porque frente a ese problema, Dios respondió y el pueblo, gloria a Dios y aleluya. La madurez tendría que haber marcado, bueno, a ver, escuchemos, si tuvimos un problema y Dios lo resolvió, nos quejamos, y Dios tuvo compasión de nosotros, y resolvió el problema, la próxima aprendamos, ¿verdad? Y crezcamos y esperemos que Dios va a hacer algo. Y no fue así, era una tras otra. Números capítulo 21. Versículo 1. Números capítulo 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Dios, con mucha compasión, con misericordia y con amor, dice el versículo 3, que Dios oyó la voz de Israel y les entregó a los cananeos. Y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, a ellos y a las ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Partieron, versículo 4, del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo, versículo 5, habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, detestamos este alimento tan miserable. ¿Se dan cuenta? Mientras que todo está bien, siempre va a haber gloria a Dios y cánticos de alabanza, ¿verdad? El problema es cómo enfrentamos, ¿verdad?, las crisis, los problemas. ¿Cómo los enfrentamos? Hemos aprendido ya del pasado que Dios siempre está conmigo, que Dios de alguna manera me sacó adelante, que Dios me levantó, me sacó del pozo, nos sacó muchas veces, pero que yo todavía no hemos aprendido. Y seguimos con la misma actitud. Ay, cuando me va mal, Señor, ¿por qué estamos acá? Y mira lo que está pasando. Y el pueblo de Israel se comportaba de esta manera, como niños. Y Dios le dio las codornices,
Y dice que se saciaron y comieron y algunos guardaron para muchos días. Después se quejaron por el agua que no tenían para tomar. Y Dios, ¿verdad?, les dio agua. Y así vivían ellos. Y así fue siempre hasta que entraron en la tierra de Canaán, y que muchos, dice, de esa generación que había salido de Egipto, no entraron. Solo la generación de los más jóvenes. Por su incredulidad, por no creerle a Dios. Por no creerle. Y nosotros muchas veces vivimos de la misma manera, no le creemos. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque yo me puse a analizar mi vida y somos iguales. Claro, es fácil ahora. Ahora está todo bien, ¿no? Está todo bien, tranquilo, no pasa nada. No hay monos en la costa, alabamos a Dios con fuerza. La primera dificultad que se nos presente, no puede ser, ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? Y empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a hacer cosas que Dios no nos pidió que hagamos, y a ir por caminos que Dios nos pidió que caminemos. ¿Se dan cuenta? No somos capaces de creerle y esperar a Dios, a ese Dios todopoderoso. El Señor le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. No quería decir que Abraham iba a caminar delante de Dios y Dios iba a ir atrás. Le estaba diciendo que tengas presente que yo voy a estar siempre en tu vida. Que no te olvides que voy a estar siempre en tu vida. ¿Cómo hago para que la mano de ese Dios todopoderoso se manifieste en mi vida, en mi familia? ¿Qué hay que hacer? ¿Habrá un curso especial, algo que tengo que hacer? ¿Hay que llegar a algún nivel de espiritualidad más elevado? El Señor le dijo a alguien que estaba perdiendo a un familiar, Marcos capítulo 5, versículo 36. Le dio ahí el manual, el Señor. En realidad eran 5 tomos, bien gruesos así, de las cosas que tenía que hacer para que Él pudiera manifestarse. Si cumplía esos 5 tomos, de 360 páginas cada uno, si lo cumplía, podía esa persona que tenía a su familiar enfermo ver la restauración, la sanidad del familiar. Ahí lo vemos a Jesús entregando los 5 tomos, y Jesús le dice al oficial de la sinagoga: no temas, ahora vas a ver que es bueno. Y sacó eso, ¿no? ¿Era tan complicado o no? ¿Qué le dijo? Nada más. ¿Por qué te complicas tanto la vida? Cree. ¿Por qué estás haciendo cuestiones, preguntas y cuando tenemos problemas pasa eso, ¿no? ¿Qué habré hecho mal? A ver, pará un poquito, vamos a analizar todo, la historia de los antepasados. ¿Hay que ir tan a fondo? ¿Hay que analizar tanto? Créele a Dios. Cree solamente. Cree. No como creer de decir, bueno, tengo un amuleto y voy a concentrarme para que me traiga suerte. No es eso. Poned tu confianza, poned tu vida y da pasos de confianza en Dios. Cree solamente. Dios quiere manifestar, vamos terminando, Dios quiere manifestar su poder a favor de los hombres. Siempre Dios quiere manifestar su poder a favor de los hombres. Claro, uno piensa, no, pero ¿y el poder de Dios cuando traiga el juicio? Eso es otra cosa. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Eso? ¿El castigo? ¿La muerte de los hombres? Dios dice que todos se salven. Dios quiere manifestar su poder a favor de los hombres. Y no estoy hablando de esto, no estoy hablando de que Dios quiere mostrar que nos basemos ahora en señales maravillosas para que creamos solamente en las señales. Tengo un amigo en Uruguay que él, vamos a decir, él comenzó como estudiante de la Biblia
congregándose en una iglesia donde estudiaban la Biblia, donde leían la Biblia, donde oraban y buscaban a Dios. Y él decidió probar lo nuevo. Y decidió probar lo nuevo simplemente porque su esposa se curó de cáncer, ¿no? Su esposa fue al médico, el médico le dijo: ¿tenés cáncer? Ella no era creyente, ella buscó una iglesia, quería sanarse, fue a una iglesia, habló con el pastor de la iglesia, el pastor le dijo: bueno, vamos a orar. Oraron por ella y ella dijo: me curé. No, dijo el pastor, pero no es así, no es así, no vas como vos tenés que primero que ir al médico y vas a... No, me curé. No, pero no es así. Y otro pastor le acompañó a este que estaba ahí hablando y le dijo: déjala, si ella cree que Dios la curó, bueno, que vaya al médico. Y fue al médico y no tenía cáncer, no tenía nada. Hasta el día de hoy no tiene nada. Bien, pero eso dio lugar a la búsqueda de lo desconocido, pero a otro nivel, ¿no? Porque cuando hablamos de bajar del barco, de bajar de la barca y buscar a Dios, no estamos hablando de buscar, ¿verdad? ¿Cuál sería la palabra? Cosas raras, sí. Misticismos, ¿verdad? O buscar en la concentración, en la meditación. No. Estamos diciendo que le creamos a Dios nada más. No estoy predicando que busquen algo fuera de lo que Dios está estableciendo. Pero este amigo, que sigue siendo amigo, empezó a poquito, frente a esa sanidad, él dijo: wow, esto es el principio. Y comenzó a poquito. Y yo tengo todos los videos, porque ellos suben videos en YouTube de las reuniones. Y ustedes no saben, si yo ordenara todo el progreso, ¿no?, de la congregación cuando empezaron, que eran poquitos, ¿verdad? Eran poquitos y era sencillo, era, decíamos, lo normal, lo que Dios estableció. Y uno se da cuenta con todos los videos hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que ayer miré uno, cómo se fue transformando en algo que no es. En algo que no es. Donde solamente se promueve la búsqueda de lo sobrenatural. Los mensajes donde ellos invitan al barrio, ¿no?, que los invitan por internet, por YouTube y todo, los títulos son estos, ¿no?, lo sobrenatural, el reino de los cielos, de hacer bajar el reino, de un montón de cosas que decís: bueno, pero pará, te fuiste de la sanidad de tu esposa, te fuiste a algo que no tiene nada que ver. Y ese también es el peligro. Y no estamos promoviendo ni predicando esto, ¿verdad? Que nos metamos en algo raro, dijo Pablo ahí, algo raro. Estamos diciendo simplemente que le creamos a Dios, que le creamos, que Dios tiene planes para nosotros, que Dios tiene bendiciones que nos estamos perdiendo quizás por no creerle. Es simplemente eso, ¿sí? Y que podamos ensanchar nuestra cabeza de creer que Dios, ¿verdad?, está limitado a mi problema, que Dios es casi, bueno, sí, si es un problema pequeño puede, pero si ese problema ya es más grave, hay que pensarlo bien si puede o no puede. De creerle a Dios, cree solamente. Cree solamente. Dios quiere manifestar su poder a favor de los hombres. Dios, fíjense cómo manifestó su poder en la creación. Dios manifestó su poder sosteniendo al primer hombre y a la primera mujer. Les proveyó todo mediante creación, mediante su poder. Dios preparó un plan de antemano, la salvación, por su poder. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se manifestó su poder, haciendo milagros de toda clase, liberando a personas que estaban endemoniadas, atadas por el diablo, dando libertad por el poder de Dios. Se manifestó su poder controlando aún a la naturaleza, ¿verdad? Controlando la naturaleza, aún preparando un cielo nuevo y tierra nueva.
Dios manifiesta su poder a favor del hombre, es a favor del hombre, a nuestro favor. Cree solamente. Y este hombre se fue. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo termina? ¿Qué actitud tomó este Marcos capítulo 5, versículo 36? El siguiente, 37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Versículo 38. Fueron a la casa del oficial de sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. 40. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita Cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. A este Dios todopoderoso cantamos, lo cantamos. Y es hora entonces de creerle. Si Dios tiene todo el poder, entonces bueno, demos pasos demostrando que le creemos. Porque si decimos yo te creo, pero no doy el paso, lo que digo es mentira, ¿verdad? Que demos pasos creyéndole a Él. Que el Señor nos bendiga.